Luchi, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para toda la provincia. Sí, estamos en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, con una lógica diferente, digo, las facultades que pertenecen a la UTN con respecto a la decisión que ha tomado CONADU y CONADU Histórico, que nuclean a las otras universidades nacionales y que en realidad determinaron esta medida de fuerza para toda la semana. Aquí son 48 horas, la vamos a saludar a Lucila Rossi Gerard, quien representa a FADGUT, es la presidenta de la Delegación Santa Fe. Bueno, Lucila, detallar, comentar cómo es la lógica de la medida de fuerza aquí para Santa Fe, en realidad también para la UTN. Bueno, muy buenas tardes para todos. En el caso de FADGUT, en consulta a las bases, a los docentes de las 32 regionales que nuclea FADGUT a lo largo y ancho de todo el país, salió, digamos, un paro por 48 horas y volvernos a reunir el martes a la tarde para ver si tenemos respuesta de parte del Gobierno Nacional y ahí decidir si se amplía, digamos, mayor, digamos, días de paro o qué medidas de fuerza continuamos haciendo, ¿no? Más allá de que el reclamo, concretamente y gremialmente, es distinto en cuanto a la medida de fuerza, los reclamos al Gobierno Nacional y a las decisiones y lo que está afectando aquí en UTN es idéntico a lo que pasa en otras universidades a nivel nacional. Sí, sí, digamos, lo que está pasando a nivel universitario nos afecta a todos. Y particularmente UTN está reclamando la reapertura de las paritarias y el financiamiento, digamos, universitario, que por supuesto celebramos la aprobación en Cámara de Diputados y instamos a los senadores que hagan también la aprobación, pero bueno, también no podemos esperar los tiempos del Poder Legislativo y por eso reclamamos esta reapertura, que también vamos a ir justamente a sede judicial para reclamar el ámbito natural de discusión de lo que tiene que ver con los salarios y el resto de las condiciones, digamos, laborales y del sistema de funcionamiento universitario, ¿no? ¿Cuánto ha sido la pérdida del poder adquisitivo? Y bueno, la pérdida del poder adquisitivo en términos y comparativamente con los ajustes que se dieron y el índice de inflación, estamos hablando de más de un 100%. Lo que hace a la pérdida, digamos, real, en más de un 30% es lo que se ha afectado y que hoy sacando más o menos tiene que ver con el equivalente a 6 salarios de lo que se ha perdido en todo este periodo, digamos. ¿Esa realidad marca que haya docentes que ya no quieran pertenecer a la UTN y renuncien, como está pasando en otras universidades del país? Sí, sí, es creciente el número y la tendencia de renuncia y pedido de licencia sin goce de sueldo, que emigran, es decir, está habiendo una fuga de cerebros, digamos, hacia el sector privado, hacia el exterior, o también el multiempleo, en el cual ya no se pueden dedicar porque claramente no llegan a fin de mes. En lo que hace, por ejemplo, a los fundamentos de la ley de financiamiento, el SIN habla de que más de un 70% de docentes está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? ¿Esos docentes que se quieren ir o se fueron tiene que ver con una tendencia a los más jóvenes? Allí está marcado, digo, a la hora de pensar en un futuro también en la renovación de docentes que tiene que tener toda casa de altos estudios como esta. Sí, claramente en lo que hace al ingreso deja de ser una opción, no porque no quieran dedicarse, sino porque es imposible, digamos, sostenerse y mantener, digamos, el día a día de un profesional. Por lo cual claramente el recambio de lo que hace a los recursos humanos se está afectando directamente, pero también se está viendo en gente que está formada y que integra grupos de investigación y demás, que se está haciendo justamente la renuncia y la migración, digamos, hacia otros sectores, ¿no? ¿Sienten que el Gobierno Nacional tiene una estrategia de desgaste en el tiempo con esta discusión? Hace muchos meses que hablamos de lo que está pasando en las universidades de nuestro país. Fue un reclamo contundente y de los que más acompañó, o concretamente el que más acompañó la sociedad en su conjunto en 2 marchas que se hicieron. ¿Pero creen que el gobierno apuesta a esto a largo plazo para perder la validez de lo que se discute? Sí, claramente creo que la destrucción que se está dando es desde adentro, ¿no? Porque hay un consenso y una identidad de todo nuestro pueblo de reconocer a la universidad pública que es de una alta calidad, ¿no? Entonces esto se afecta directamente.
no ha podido, por el gran consenso que hay, arancelar y demás cuestiones afectando, digamos, porque además está como garantía también de la Constitución, entonces está destruyendo desde adentro, ¿no? Está haciendo que los grandes, digamos, recursos humanos ya no estén en la universidad pública. Lo mismo pasa con salud y lo mismo pasa, entonces están emigrando hacia el sector privado. Entonces claramente tiene que ver esto a niveles históricos, el mayor nivel, digamos, de financiamiento que se da a lo largo de la historia en lo que hace al sistema universitario. ¿Qué notan como respuesta de la comunidad educativa y puntualmente de los alumnos cuando le plantean esta situación, siendo que la UTN es una universidad que se creó pensada para el hijo del obrero? Ahí también hay una estrategia particular histórica de la UTN. Sí, así es. Yo creo que, a ver, y esto también fruto de las dos grandes marchas, que hay un consenso a nivel nacional, y es la universidad la que mayor crédito tiene, digamos, en cuanto al crédito de la población del sistema universitario. Hay un acompañamiento, digamos, en estas medidas que tienen que ver con justamente un bien público e identidad de nuestro país, ¿no? Lucila, para cerrar, recordame cómo va a ser la medida de fuerza para estas 48 horas y después cómo va a continuar. Bien, sí, estas 48 horas son sin asistencia a los lugares de trabajo. El martes nos volvemos a reunir con la comisión ejecutiva para decidir qué medidas, y por el otro lado también estamos intentando la vía judicial para convocar a la reapertura de la paritaria. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Lucila Rossi Gerard, quien es representante de FATGUT, presidenta aquí de la delegación Santa Fe, dando cuenta sobre una medida de fuerza que en este caso concretamente enmarca a las facultades que representan la Universidad Tecnológica Nacional, con un paro por 48 horas para esta semana y luego evaluar en la mesa nacional cuáles son los pasos a seguir, allí marcando una diferencia, que es una diferencia, en realidad termina siendo mínima, gremial a la hora de pensar en las diferentes universidades, pero que también plantea los mismos problemas a la hora, por ejemplo, de la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Bueno, esto es lo que sucede con la Universidad Tecnológica. ¿Qué pasa con Universidad Nacional del Litoral? Universidad Nacional del Litoral durante toda la semana estará de paro, tendrá medida de fuerza, hay una marcada diferencia, y ya para la semana que viene plantea un paro que va a ser, cada 48 horas. Se va a comenzar el lunes con las clases y en el mientras tanto se va a evaluar en la mesa directiva con una decisión que enmarca a CONADU y a CONADU Histórico a la hora de saber cómo va a ser seguir la medida de fuerza en todas las universidades del país. Bien, ¿tenemos nota por este tema? Lo presentamos, sí. Semana que empieza hoy lunes y bueno, el viernes es un día no laborable, pero hay gente que da clases el sábado, también se afecta, y la semana que viene tenemos 48 horas que vamos a definir, probablemente sean el jueves y el viernes de la semana siguiente, otros días de paro también. Los motivos son que hace 2 meses no tenemos incremento salarial y el mes de agosto tampoco perfila que vamos a tener, o sea que mientras el resto de los empleados públicos, magros porcentajes, pero tienen un incremento, nosotros hace 2 meses que cobramos 0% de incremento salarial en una situación donde tenemos los salarios más bajos del Estado Nacional. El poder adquisitivo se mide en la relación que hay entre el salario y la inflación. Para poder equiparar salario e inflación nos tendrían que pagar ahora en agosto el 38,5% de incremento sobre el último salario. Esa es la diferencia y por eso es la gravedad de la situación. Con el gobierno de Macri a lo largo de los 4 años perdimos un 27%. Con este gobierno al año ya habíamos perdido el 30% y en lo que va de esto hemos perdido el 8%. Nosotros nos damos distintas estrategias. Por ejemplo, volver a insistir con la ley. Esta ley es mejor que la del año pasado, porque prevé una situación específica sobre los salarios, sobre la recomposición salarial y sobre la calidad de esa recomposición. Quiere decir que tiene que equipararse desde el diciembre del 2023 a esta parte, salario e inflación. Esa equiparación tiene que ser salarios en regla, es decir, no puede haber ninguna cifra no remunerativa ni no bonificable, y eso entonces incide en el básico y eso mejora las prestaciones de las jubilaciones y sobre todo de las obras sociales, que ese es el otro gran padecimiento que estamos teniendo. Las obras sociales universitarias, casi todas, están en una situación de crisis o de emergencia. Los coseguros que pagamos, o sea, los porcentajes de práctica que nosotros pagamos son carísimos
Y piensen ustedes que aquí en la provincia, si IAPOS está en crisis, IAPOS es enormemente más barato que lo que pagamos nosotros en la universidad. La hipótesis que manejo es que el gobierno pasó de una hipótesis general de cerrar la universidad, cuando vio que eso no tenía base, pasó a una estrategia todavía más refinada de ataque a la universidad, que es atacar el salario y las becas estudiantiles. Entonces, nosotros tenemos gente que renuncia a su trabajo, ¿no? Y gente que tendría que empezar a trabajar y no opta por el trabajo académico. Entonces, ese es el daño más grande que se le está produciendo a la universidad, que es la pérdida de los cuadros intelectuales de la universidad. Bien, como veíamos esta imagen, Marian, y la nota fue una volanteada realizada en la ciudad de Santa Fe, en donde también para aquellos que querían quedarse unos minutos y escuchar las razones se las explicaban allí, además con un volante, todo esto que dijo Vallejos desde ADUL, en donde apuestan al Congreso de ahora en más. Allí en San Jerónimo y Boulevard fue donde a partir de las 11 de la mañana se llevó a cabo esta volanteada y la visibilización de una problemática que lleva meses y que tiene una nueva estrategia a la hora de pensar de una nueva ley diferente y, según los representantes gremiales, mejora la anterior porque de alguna manera discute la recomposición salarial, lo ata a la inflación, y allí es donde está la estrategia a la hora de pensar en el debate en el Congreso. Algo muy importante que lo repite la representación de ADUL y también aquí los docentes nucleados en la gremial de la Universidad Tecnológica Nacional es la pérdida de docentes que ya no quieren hacer carrera directamente en las universidades, no quieren ingresar como docentes, y muchos que toman licencia sin goce de sueldo, pero después nunca regresan cuando termina la licencia. Bien, Nano, muchísimas gracias. Dale, chicas, hasta pronto. Nano Cipriani, hicimos un repaso entonces con nuestros dos cronistas en la calle de lo que es el panorama universitario, estas medidas de fuerza muy, pero muy fuertes que se están desarrollando en todo el país y que tienen entonces eco también en el territorio provincial.